bam, bam, bam. Ba-da-da-da, 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 da-da-da-da, 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 da-da-da-da. Ups. Espero que esté transmitiendo bien. Ay, tengo que amarrar el micrófono aquí. Una disculpa para los que están en video. Bueno. Ba-da-da-da, ba-da-da-da, ba-da-da-da. Ba-da-da-da, ba-da-da-da. Estamos en directo en esta tarde, ¿verdad? Aquí por nuestra página Casa de Fe. Y pues para mí es un gusto el poder compartir con ustedes a través de este medio. Ha sido una batalla dura, ha sido una batalla difícil en cuanto a lo tecnológico. No estamos acostumbrados a grabar en video, a poner un en vivo. No sé cómo se esté viendo ahorita el en vivo, no sé si va a durar, se va a cortar. Pero agradezco que pueda usted participar y que nos dé sus bendiciones en esta tarde, ¿verdad? Dios les bendiga y estamos conectados esta tarde una vez más para la Iglesia Casa de Fe en León, Guanajuato, para traer una palabra a sus corazones. No tengo la manera de poder dirigir alabanza y adoración y poder estar con ustedes adorando a Dios, porque no sé cantar, no sé tocar ningún instrumento. Lo único que sé es orar, tocar el cielo, ¿verdad? Con mis oraciones. Pero doy la bienvenida a todos los que nos están viendo. Este video también se está grabando para posteriormente subirse a YouTube. Y estamos felices y alegres de estar una vez más conectados este domingo 3 de mayo del año 2020, ¿verdad? Vamos a orar y voy a compartirle una palabra, una instrucción de la palabra, y quisiera que usted pudiera participar también ahí donde se encuentra. Si nos está viendo por el enlace de Facebook, ¿verdad? Que nos pueda seguir, ojalá y pueda permanecer toda la transmisión del vivo, del directo, y si no, pues posteriormente véalo por YouTube, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde porque tú eres grande, poderoso y eres bueno, Señor, para nuestra vida. Y aquí, Señor, donde estamos, cada quien en su casa, cada quien en su lugar de residencia, viendo este video, sabemos que estamos reunidos y congregados en tu nombre, para que tu presencia también esté, para que tu Espíritu Santo también hable a nuestra vida. Padre, yo te pido que tus bendiciones, que son grandes y eternas, Señor, nos alcancen este día y que la palabra produzca un cambio en nuestro corazón para ser más como tú, para ser más efectivos también en la obra del reino aquí en la tierra. Abre nuestro entendimiento, danos sabiduría. Te damos gracias, Padre, porque tú nos conectas en el corazón, en el mismo espíritu, en el mismo sentir, a cada persona, cada hermano, cada familia que estamos viendo, que estamos en contacto a través de este video. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, tengo una palabra y la palabra es, ¿qué se va a necesitar para estos días que vienen, estos días que estamos viviendo en la iglesia? Y lo que se va a necesitar va a ser un liderazgo de fe. Se va a necesitar que los que caminamos con Cristo nos convirtamos en discípulos y como discípulos nos convirtamos en discipuladores. Discipuladores, pero discipuladores de fe o líderes de fe. Líder se oye un poco etiquetado por el mundo, ¿verdad? Pero ¿qué le parece si nos convertimos en discipuladores? Porque somos discípulos. No todo creyente es discípulo, pero todo discípulo ha sido creyente.
pero todo discípulo debe convertirse en un discipulador. Un discípulo aprende de su maestro, mientras que un discipulador es ejemplo para otros, para que se levanten como discípulos. El discipulado es muy extenso y cuando vamos a la palabra encontramos muchas referencias en cuanto a los discípulos trabajando con Jesús, pero también vemos a los discípulos cuando Jesús ya no está con ellos, pero ellos están llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y tenemos la historia de Pedro y Juan, que ellos van subiendo a la hora de la oración, van subiendo al templo y causan un revuelo, ¿verdad? En un evento que era cotidiano para la gente, causan un revuelo porque ellos se empiezan a mover en una fe que nadie había visto más que los que habían visto ciertos milagros de Jesús, ¿verdad? Pero ahora se sorprenden de que Juan y Pedro sean portadores de un poder que hace milagros. Pero Pedro explica claramente que el poder que ellos tienen no es otra cosa más que la fe en Jesús. Y para este tiempo y el tiempo que viene se van a necesitar líderes de fe. Se va a necesitar gente con una fe radical para manifestar las obras de Cristo. Vamos a leer Hechos capítulo 3, versículo 1 al 10. Y dice la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 3, del versículo 1 al 10, vamos a leer: Pedro y Juan subían juntos al templo, a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Gloria a Dios. Aquí tenemos un milagro que sucede en un hombre que todos conocían, que era paralítico de nacimiento, un hombre lisiado, cojo, pero sin embargo con una necesidad que nadie podía satisfacer, ¿verdad? Él pedía limosna, pero llegó el día que ya esa limosna no le fue necesaria, porque llegó el milagro de Dios a través de hombres que habían sido del vulgo, hombres que habían sido pescadores, hombres normales que en un momento tuvieron un encuentro con Jesucristo y tuvieron una relación con Jesucristo y recibieron el mismo Espíritu Santo que recibió Jesucristo. Hechos 10, versículo 35 nos dice cómo Jesús fue ungido con poder y con el Espíritu Santo, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. El mismo Espíritu Santo que vino sobre Jesús en el río Jordán, ese mismo Espíritu Santo es el que vino sobre Pedro y sobre Juan en el aposento alto, en el día de Pentecostés. Y ese Espíritu Santo estaba dentro de ellos, trabajando en ellos, hablando en ellos, de tal manera que aunque subían como era costumbre a la hora de la oración, ellos confrontaron la necesidad de este hombre paralítico con un poder que venía, con un poder que tenían, y este poder no era decir yo te sano, era el poder de la fe que obra en el nombre de Jesús. Así que vamos a necesitar ser líderes de fe. Vamos a necesitar ser líderes radicales que decimos como Pedro: no tengo plata, no tengo oro, no tengo algo suficiente que este mundo pueda satisfacer tu necesidad, pero tengo una fe en el nombre de Jesús. Y Jesús te puede levantar y Jesús te puede ayudar, porque yo tengo fe en ese nombre. Y si tú recibes ese nombre, así como yo lo tengo, como yo lo expreso, tú vas a poder ser salvo, tú vas a poder tener bendición. Así que el paralítico les dijo, versículo 6, ¿verdad?
Pedro le dijo más. Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillo. Cuando la gente lo vio espantado, vio todo esto maravillado, en el versículo 16, Pedro les dice, Hechos 3:16, Pedro les dice, por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Dice, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Así que la primera cosa que yo quiero que observemos es que nosotros vamos a vivir milagros sorprendentes cada día de nuestra vida por la fe en el nombre de Jesús, por la autoridad y poder que el nombre de Jesús tiene para obrar un milagro en nuestra vida, pero también de lo que nosotros recibimos y lo que nosotros tenemos podemos dar a otros. Hay poder y hay autoridad en el nombre de Jesús para que haya un milagro, para que la gente tenga salvación, para que la gente viva de manera diferente. El nombre de Jesús tiene que estar hoy más que nunca vigente en nuestra mente y en nuestro corazón. Y el testimonio de su poder y de su autoridad, con milagros, con señales y prodigios, debe ser parte de nuestro vivir. Tú eres un cristiano que ha estado metido en la iglesia, has estado caminando con el Señor, pues el Señor te dice que ahora tú tienes que ser un discípulo de fe, un líder de fe, tienes que ser un hombre de fe, una mujer de fe, ¿verdad? Y tienes que proclamar y declarar que lo que tú tienes es la fe en el nombre de Jesús, y es por la fe en el nombre de Jesús, de Jesucristo, que la gente va a recibir salvación. El nombre de Jesús es el nombre en el cual hay solución a la necesidad del hombre. Hechos capítulo 4, versículo 12, dice la palabra que no hay otro nombre bajo el cielo, en ningún otro hay salvación, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, no hay otro que tenga el derecho y la autoridad de dar salvación al hombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Salvación habla de sanidad, restauración, prosperidad, vida espiritual. Salvación significa que nosotros tenemos que proclamar y declarar que en el nombre de Jesucristo viene la sanidad, viene la prosperidad, viene la restauración, que en el nombre de Jesucristo hay verdadera vida. Como él dijo en San Juan 10:10, yo he venido para darles vida y vida en abundancia, para que la vivan en abundancia. Así que Pedro vio a este paralítico, pero Pedro no hizo lo que hacía toda la gente, darle una limosna. Pedro lo que hizo fue levantarlo de esa situación, diciéndole, lo que yo tengo te doy, y lo que tengo es fe en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y cuando Pedro toma al hombre de su mano, la fe de Pedro se conecta con este hombre, y este hombre al instante recibe el poder que hay, el poder sanador que viene por medio del nombre de Jesucristo, y en ese momento el hombre tiene fe para levantarse, tiene fe para enderezarse, tiene fe para empezar a andar y poder saltar hasta entrar al templo alabando a Dios. La gente se maravilla, se sorprende, pero ¿qué cree? Pedro dice, no es una maravilla que nosotros hayamos hecho, es por la fe en su nombre en su nombre, que a este paralítico que ustedes ven y conocían, le ha confirmado su nombre. Jesucristo ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Pedro tenía fe en el nombre de Jesucristo, y ese nombre le daba fe para sanar al paralítico. Lo que tengo te doy. Y vamos a tener fe para ayudar a otros. Vamos a tener fe para bendecir a nuestras familias, para bendecir a nuestros amigos. Vamos a tener fe, porque la fe no es algo subjetivo que hay en este mundo. La fe viene en el nombre de Jesucristo, y Jesucristo es poder de Dios, Jesucristo es gloria de Dios. En Jesucristo nosotros nos vamos a levantar y vamos a proclamar salvación, sanidad, restauración y prosperidad de parte de Dios, porque eso es el reino de Dios. El reino de Dios es gozo, paz y justicia en el Espíritu Santo. No puedes tener gozo si no hay fe, no puedes vivir en justicia si no hay fe, no puedes tener gozo, paz y justicia, no puedes tener paz si no has creído en que Jesucristo nos ha salvado y nos limpia de todo pecado. Lo que tengo te doy, lo que tengo te doy.
Hoy quizás tú necesitas hablar estas palabras. Lo que tengo voy a dar a mi casa. Lo que tengo voy a dar a mis hijos. La fe en el nombre de Jesucristo. Algo que yo tengo es lo que puedo dar. No podemos dar lo que no tenemos. Con la fe que viene de los hombres, nosotros podemos efectuar acciones humanamente posibles. Y la fe que hablo de los hombres es sacar fuerza, dicen fuerza sobrehumana, ¿verdad? Sacar fuerza de lo último que tenemos, sacar fuerzas y lograr algo. Hay gente que ha logrado grandes cosas porque tienen fe, pero esa fe es una fe humana. Pero para los imposibles de esta vida, tenemos que nosotros enfocarnos en el nombre de Jesucristo, porque es la fe en su nombre la que nos da autoridad y poder para ver milagros, para ver cosas imposibles ser posibles. Marcos 9:23, al que cree, todo le es posible. ¿A quién le dijo Jesús estas palabras en Marcos 9? Jesús se lo dijo a un padre que estaba desesperado porque su hijo estaba siendo gravemente atormentado por un demonio. Y el demonio quería matar a este muchacho, el demonio lo quería destruir, ¿verdad? Lo aventaba al fuego, lo aventaba al agua. El Padre lo trajo a los discípulos de Jesús, los discípulos no pudieron echarlo fuera, pero cuando viene Jesús, el Padre le dice, si puedes hacer algo, y Jesús dice, no, mira, no es si yo puedo hacer algo, yo puedo hacer algo, es si tú puedes creer, porque al que cree todo le es posible. Si tú te conectas con lo que yo soy, con quien yo represento, tú vas a recibir un milagro. Por eso, cuando yo digo, tengo fe en el nombre de Jesucristo, estoy diciendo, yo me estoy conectando al poder ilimitado que Dios me ha mostrado y que Dios me ha dado para que yo pueda recibir un milagro. ¿Y quién es ese poder? ¿Quién es esa autoridad? Jesucristo. No hay otro nombre más grande que el nombre de Jesucristo. Las montañas no se mueven con la fe de los hombres, pero con la fe de Dios, la montaña más dura se va a mover. Los problemas más difíciles se van a solucionar. Las necesidades más marcadas serán suplidas con bendición. Porque es en la fe de Dios que nos tenemos que mover. Es en la fe de Dios que nosotros vamos a ver resultados. Jesús les dijo a los discípulos, vamos a leer ahí en Marcos capítulo 11, que debemos tener la fe de Dios, la fe que viene de Dios. Marcos capítulo 11, versículo 22. Desde el versículo 20 vamos a leer. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. La fe de Dios, tengan fe en Dios, tengan la fe de Dios. Ten fe en Dios, no en las circunstancias. No te ahogues con los problemas, no te angusties con las malas noticias. No dejes que tu corazón se desespere. Tú no estás confiando en un ídolo, tú no estás confiando en una imagen, tú estás confiando en el Cristo vivo, el Cristo de poder, en el Dios eterno. Has puesto tu confianza en Dios porque has creído su palabra, no porque has sentido que debes creer en Él, sino porque sabes que su palabra es verdad, sabes que su nombre es poderoso. Cuando tú tienes esa fe, esa certeza, entonces empiezas a ver que todo lo que hay en este mundo se tiene que mover si no está dentro de la voluntad de Dios. Si esa relación con cierta persona no es la voluntad de Dios, se tiene que mover. Si esa amenaza que levantaron contra ti no está dentro de la voluntad de Dios, se tiene que mover. Si esa situación de separación, de divorcio en tu matrimonio, sabes que no es la voluntad de Dios, se tiene que mover, pero tienes que tener la fe de Dios, y la fe de Dios no es que yo siento que ahora tengo que creer en Dios. La fe de Dios es que yo creo que su palabra es verdad y que en el nombre de Jesucristo sus promesas, su palabra van a causar en mí un milagro para que yo lo pueda hablar, lo pueda creer y lo pueda pedir.
porque Jesús dijo, de cierto os digo. Él está diciendo, porque de cierto os digo que cualquiera que le diga a este monte, cualquiera que tenga fe en Dios, cualquiera que tenga la fe de Dios, puede decirle a ese monte, puede mover esa montaña. Vamos a tener que mover montañas, vamos a tener que mover escombros, vamos a tener que mover situaciones a veces del corazón de la gente en este tiempo y después de este tiempo. Y no lo vamos a poder hacer con nuestra fuerza, con nuestro ánimo. Tenemos que hacerlo con la fe en el nombre de Jesucristo. Pedro le dijo a este paralítico, no tengo lo que tú me pides, tengo lo que tú necesitas. Tú necesitas un milagro. Tengo lo que tú necesitas moverte por ti mismo. Tú necesitas una vida restaurada. Y esa vida restaurada viene en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Así que tengamos fe en Dios, tengamos la fe de Dios. ¿Por qué? Porque esta fe es divina. Esta fe no solamente nos va a convencer, sino que esta fe nos va a transformar. Lo primero que hace la fe de Dios es transformarnos. Mis recursos se van a terminar, pero los recursos de Dios nunca se van a terminar. Entonces mi corazón va a estar confiado, mi corazón va a estar fuerte, ¿verdad? Las limitaciones mías son mientras tengo vida, las limitaciones de Dios son eternas. Dios no tiene limitación, Él es la eternidad le pertenece a Él. Así que imagina nada más, piensa nada más, que tu necesidad y tu problema en este día es como un granito de arena en el vasto mar. Así de grande es tu problema, así de grande es tu necesidad. ¿Y qué quiere Dios? ¿Qué dice Dios? Que no mires ese granito, sino que mires el mar donde está ese granito de arena. Que mires esa playa donde ese granito de arena es algo más, donde Él puede hacer un milagro, donde Él puede gobernar, donde Él puede tocar. Hermano, hermana, amigos, familia, quiero decirles que es la fe en el nombre de Jesucristo lo que nos ayuda. Cuando yo leí un día el Nuevo Testamento, estaba bajo el árbol que teníamos ahí en casa, ¿verdad? Había un árbol de limón, yo estaba sentado ahí en la cochera y estaba leyendo un Nuevo Testamento. Yo todavía no era creyente, no era cristiano, pero yo leí esas palabras. Al que cree, todo le es posible. Cuando yo leí eso, empecé a meditar y pasando el tiempo, tuve que recordarme de esa palabra y tuve que orar y pedirle a Dios un milagro para cierta situación y Dios obró. Pero yo no me convertí a Cristo, no me hice cristiano. Después sucedió otra situación fuerte en la familia y yo tuve que volver a orar, pero me tomaba esa base, al que cree todo le es posible. Pero yo no sabía que para creer en Dios con mayor libertad yo debería de ser hijo de Dios. Pero yo tomé la palabra así como decía y Dios hizo el milagro. Por misericordia, no porque yo merecía algo, por misericordia. De la misma manera que el paralítico, por misericordia. Pero al tener fe en el nombre de Jesús, Dios produce un cambio, porque la fe cambia nuestro corazón. La fe de Dios viene al corazón del ser humano y el ser humano tiene que responder a esa fe, ¿verdad? Y el que dice, yo tengo fe en Dios, debe creer que lo que Dios habló es verdad, pero también debe aprender a hablar, a confesar lo que Dios dice que es verdad. Vamos a leer Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Por eso Pedro le dijo al hombre, no tengo plata ni oro. No puso manos sobre él. Le dijo, no tengo plata ni oro, pero voy a hablar lo que tengo. Voy a decirte lo que tengo. Y Pedro habló sin miedo. Pedro habló sin temor. Pedro habló de una manera muy, muy especial, ¿verdad? Así que quiero decirles que Dios está obrando poderosamente con su palabra cuando nosotros la estamos creyendo. Romanos 10, versículo 6. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que
La palabra de Dios está cerca de nosotros y la palabra de Dios está cerca a mi corazón, a mi boca, en mi corazón para creerla. Cuando la palabra yo la recibo, Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír la palabra, pero oír la palabra para que toque nuestro corazón. Cuando la palabra toca mi corazón, entonces me transforma para que yo pueda hablar la palabra. No se trata de repetir lo que dice la Biblia, de repetir los versículos de la Biblia. Se trata de entender que esta palabra está viva y que esta palabra viva transforma mi corazón para que yo empiece a pensar, a sentir y a creer lo que dice esta palabra, para que cuando sea el tiempo, sea necesario, yo tenga que hablarla. No tengo que pedir que alguien suba al cielo y me baje un milagro. Yo no tengo que pedir que alguien vaya a cierto lugar y me traiga un milagro. Yo tengo que creer que la palabra que Dios ha hablado a mi corazón es verdad y esta palabra va a producir en mí una transformación que se llama fe. Y esa fe va a tener una expresión y esa expresión va a ser mi confesión. Por eso Pedro le dijo al paralítico, lo que tengo te doy. No le dijo, algún día Dios te va a sanar, algún día Dios te va a levantar de ahí. No, le dijo, lo que tengo te doy, lo que tengo es útil para tu necesidad ahorita. Tu milagro tú lo quieres hoy, tú quieres la respuesta hoy, pues Dios te va a dar palabra para que tengas fe y tú confieses desde este día un milagro en tu vida, un milagro en tu corazón. La fe no son los sentimientos, la fe es el corazón y el corazón es la fuente de la vida, es la expresión de todo lo que somos. El corazón es el alma, ¿verdad? Donde están nuestros sentimientos, pensamientos y voluntad, pero cuando eso se transforma conforme a la palabra, vamos a hablar lo que dice la palabra. Por eso Romanos 10 dice la escritura, versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia. Yo creo que Dios es poderoso, yo creo que Dios tiene toda la capacidad de bendecir mi vida, que Dios tiene el poder para liberar mi vida, Dios tiene todo el poder para destruir a mi adversario, a mi enemigo, pero no solamente tengo que creerlo, tengo que confesar eso que yo creo en el momento que sea necesario, en el momento que tenga que decirlo, porque mi fe ahora tiene una expresión. Por eso Jesús dijo, si tienes fe en Dios, le vas a decir a esta montaña que se mueva. No a tu gusto, sino que por la fe que Dios te ha dado, Dios te está diciendo, dile a la montaña que se mueva, dile al problema que se mueva, dile a la enfermedad que se mueva, dile a esa amenaza que se mueva. Por la fe que Dios te ha dado, Dios te está poniendo en tu corazón el poder para que tú le hables a ese problema, a esa necesidad, en su voluntad y le digas, muévete porque tú no estás dentro del plan de Dios para detenerme, ni para obstruirme, ni para causarme problemas. Tú te vas a mover. Pero dice Jesús, y si no dudare en su corazón, porque con el corazón se cree, sino que creyere, con el corazón se cree, lo que dice a esa montaña se confiesa para salvación, lo que diga, lo que he confesado, lo que he dicho con la fe de Dios, le será hecho. ¿Por qué? Porque la fe se expresa a través de lo que confesamos. La fe viene por el oír. Y el oír la palabra rema, palabra específica que Dios nos da para una persona específica, para un momento específico, para un resultado específico. La palabra rema tiene que estar en tu corazón, en mi corazón, hermano. Por eso vamos a necesitar líderes de fe. No gente que ha sido trastornada por las crisis, sino gente que ha sido empoderada por la fe para salir de las crisis. Pedro no está no viene al templo y ve al paralítico y dice, oh mira, pobrecito, ¿cómo estás? Ya no sufras. Oh Señor, haz un milagro, levántalo. No, Pedro dice, lo que tengo te doy, tengo un rema para ti, tengo una palabra de fe para ti, tengo una palabra para mover tu montaña. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y al instante el paralítico se le enderezaron los tobillos. Recuerde, de nacimiento no había tenido habilidad para caminar. Desde que nació lo movían, lo traían. Pero Pedro le dice, en el nombre de Jesucristo hay un milagro, hay un rema para ti, hay una palabra. Que tu monte se mueva y que tú recibas la salvación. Así que cuando esto sucede, el milagro que viene al paralítico trastorna a los que están alrededor. Hermanos, tener fe
es vivir diferente a los demás. Y cuando tenemos fe, la gente se va a sorprender de los milagros y cosas que Dios hace en nuestra vida. La fe viene de Dios y no de un ambiente de inspiración. Quiero marcar esto bien. A veces algunos dicen, yo necesito estar con Dios para que me hable. Claro, hay momentos donde hay que estar con Dios, pero hay momentos donde Dios viene y toma tu corazón y te habla y te dice, el rema es este, la palabra es esta. Si tú puedes creer, va a suceder el milagro. Si tú puedes creer, confiesa la palabra. Y al ver la gente, puede uno tener temor, porque no hay un ambiente, una atmósfera de inspiración donde los demás sienten lo mismo que tú. Pero si tú sentiste la palabra, tú vas a decir la palabra y en el nombre de Jesucristo va a suceder el milagro. Así que la fe en su nombre nos da autoridad y nos da poder. Aleluya. Y las personas dirán, como que está medio loco. No está loco, está tomado por el Espíritu, tiene una palabra rema, y así como Pedro le dijo al paralítico, levántate y anda, así Jesús le dijo a muchos paralíticos, así hizo Pedro, y Pedro lo hizo con fe. Lo que hay en mi corazón es lo que tengo, y lo que tengo es un rema para ti, y este rema dice, que en el nombre de Jesucristo te levantes. Y tú te vas a levantar no por lo que otros digan o lo que otros hacen. Tú te vas a levantar porque vas a creer en el nombre de Jesucristo. Así que la fe en el nombre de Jesucristo. Necesitamos líderes de fe, hermano. Líderes de fe, servidores de fe, discípulos de fe que van a trastornar este mundo. No gente que se acomoda a la situación y según la situación le permite, va a servir a Dios. No. Los que son de fe van caminando sobre las aguas, sobre toda situación. Se van moviendo con firmeza, con determinación y perseverancia. No solamente son llamarada de petate. Aleluya. Se encienden muy bonitos cierto tiempo y otro tiempo están todos apagados. ¿Verdad? Están todos ahí con su problema, su necesidad. Hermanito, ¿qué me pasa? Ya no sé qué hay. Ay, hermanito, ayúdeme. No. Los que son de fe saben que en el nombre de Jesucristo tienen que mover toda montaña, porque la montaña no es parte del plan de Dios. Tenemos que tener la fe que viene de Él, que viene de Jesús. Hebreos 12, versículo 2. Dice la Escritura, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vea cómo es la fe que nos habla aquí Hebreos 12:2. La fe que nos habla Hebreos 12:2 es la fe que viene de Jesús, la fe que viene del Hijo de Dios. Y dice que Él es el autor y consumador. Él es el que escribió la novela completa de mi fe. Él sabe dónde inicia mi fe, lo que va a pasar con mi fe y hasta dónde va a terminar mi fe. Cuando dice que Él es el autor, Él es el que escribió todo el libro de mi fe, todo el libro de la fe de cada creyente. Nadie puede decir yo tengo fe en Jesús, pero aborrezco a Jesús. No, Él nos ha dado la fe para que le amemos a Él, amemos su palabra. Por eso, el que ama a Cristo, ama la palabra. Y amar la palabra significa obedecerla, ponerla por obra. Aleluya. No es decir, me siento bien, estoy sirviendo bien, pero de repente dice, no, ya no siento nada, ya mejor me voy. No. Tiene que caminar en la certeza de que su fe viene de la fuente que es Jesús. Y esa fuente es inagotable porque Jesús está vivo por la eternidad. Él es el sumo sacerdote de nuestra profesión, ¿verdad? Y esta fe, donde Jesús es el autor y consumador, es porque Él es la palabra. Jesús es la palabra, Él es el verbo de vida. Él sustenta la creación. Vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 3. Y dice la palabra que el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder.
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué es la fe de Jesús? Jesús mismo, porque Él es la palabra. La fe que viene a nuestra vida, o la fe que tiene que estar en nuestra vida, es la fe, es Jesús, porque Él es la palabra que dio existencia a la creación, y cuando nosotros recibimos la palabra en el centro del corazón, se convierte en nuestra fe para ponerla en acción, ¿verdad? Todos podemos hacer lo que hizo Pedro. Lo hago como pregunta, a ver, ¿todos podemos hacer lo que hizo Pedro? No todos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ninguno tendría el resultado que tuvo Pedro si no fuera dado de parte de Dios. Por eso Pedro dijo, no es algo que yo obtuve, es algo que yo tengo. Y si yo lo tengo es porque se me dio de gracia. Por eso la fe que viene de Jesús es la fe que debemos usar, o la fe que debemos confesar, para ver la salvación y ver el cambio en la vida de nuestros amigos, porque la fe en el nombre de Jesús dijo lo que quería que sucediera. Pedro dijo, yo quiero que este hombre camine, y le dijo, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Jesucristo de Nazaret, levántate. Porque Jesucristo es la palabra, Jesucristo es la fe. Cuando dice que Él es el autor, ¿verdad? Nos expone algo bien tremendo, Hebreos. Nos dice que Jesús, por el gozo puesto delante de Él, escúcheme, dice que por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz y fue a la cruz, pero dice que lo hizo con una actitud de gozo. Dice, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. La cruz es la montaña, es el problema que tenía que pasar, que atravesar, pero Jesús no se quedó viendo la cruz, Jesús se quedó viendo el resultado después de la cruz. Así es la prueba cuando viene a tu vida. Si tú te quedas viendo la prueba, te vas a estancar, pero hay que ver el resultado que viene después de la prueba. No nuestro bienestar, más el propósito de Dios desarrollándose aún a pesar de la prueba, aún a pesar de la lucha. Y vamos a salir victoriosos de esa prueba, de esa lucha, pero debemos entrar con esa actitud de fe que Jesús tuvo, porque Él es el autor de esa fe para que podamos enfrentar cualquier situación. Creo que como líderes, como servidores, como ministros, nuestra fe tiene que tener una personalidad más de Cristo que de nosotros. Así que cuando decimos es que yo siento, es mi personalidad, pero cuando yo digo Dios dice así, Cristo hace así, el Padre hace así, ahora tengo la personalidad de la fe de Dios. La montaña no se va a ir si yo le digo, montaña, yo quiero que te muevas. No, la montaña se va a ir si yo le digo, montaña, de parte de Dios te digo, te vas a mover. Y estoy creyendo que Dios me dijo que te vas a mover y te vas a mover. Así que cuando creemos en Jesucristo, Jesucristo es la totalidad de la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios expresada, hablada, la palabra hablada, va a producir un cambio, ¿verdad? Podemos tener una buena doctrina, una buena enseñanza, pero puede que no tengamos fe para los milagros, para las cosas de Dios. Puede que nuestra doctrina sea como la de los fariseos a veces, que tenemos más costumbres de hombres que palabra de Dios, ¿verdad? Jesús sanaba a los ciegos, Jesús sanaba al paralítico, Jesús sanaba al que tenía la mano seca, y cada que había una sanidad en día de reposo, los fariseos se enojaban, porque su doctrina, su enseñanza era que el sábado era día de reposo. Pero la fe de Jesús decía, no, lo que yo tengo es que tengo que hacer las obras del que me envió, y las obras del que me envió es para la restauración del hombre. Así que los fariseos tenían una buena doctrina, pero no tenían la fe para ver las cosas, los milagros que Dios tenía. Pablo mismo, ¿verdad? Era un erudito, era un hombre excelente, era una eminencia en la palabra, en las escrituras, en la profecía. Era un celoso guardador de las obras de sus padres, de la enseñanza de los fariseos. Un hombre docto, pero perseguía a la iglesia de Jesucristo. El único que pudo cambiarlo fue Jesús. Y cuando Jesús lo toma, lo cambia, le da la fe para que Pablo se convierta en el misionero más efectivo y poderoso de aquellos tiempos, ¿verdad? Y yo creo de toda la historia, porque Pablo sufrió naufragios, sufrió el ser apedreado, sufrió el ser azotado,
encarcelado, pero ¿qué cree? Él seguía predicando la palabra con gozo. Y el libro de Filipenses nos habla del gozo y dice, hermanos, no se pongan tristes, más bien el motivo de esta cárcel resultó para beneficio del avance del evangelio. Vea qué glorioso es tener la fe que viene de Jesús. La fe que viene de Jesús hace que nosotros tengamos la palabra, porque Jesús es la palabra y nos lleva no a ver el problema, sino a poner el gozo cuando hayamos pasado el problema, cuando hayamos surgido después de la prueba. Amén. Tercer cosa, ¿verdad? Pedro no negó lo que tenía, él dijo, tengo fe y te lo doy. Dios me ha concedido creer en el nombre de Jesucristo, por lo tanto yo creo que tú te vas a sanar porque tengo una palabra de Dios, tengo algo que Dios me dio para ti y tú vas a sanar, tú te vas a levantar. Porque si vemos bien, como dice Hechos capítulo 3, vemos que Pedro no va pasando, le impone manos y lo levanta. Dice en el versículo 4, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. ¿Qué dijo Jesús acerca de los ojos? Que los ojos son la ventana del alma. Y Pedro y Juan se quedan viendo al paralítico. Y cuando le dicen, míranos, por la experiencia, poca que tengo, pero creo que esa experiencia al final, hay cosas que Dios habla cuando vemos a los ojos. Hay cosas que Dios empieza a revelar cuando vemos a los ojos. ¿Verdad? Hoy mismo, cuando íbamos a comer, estaba mi hija preparando la mesa ahí, poniendo algunos platos y sentí una impresión del Espíritu y me le quedé viendo, ella se me quedó viendo y me dijo, ¿qué? Y le dije, no, nada, pero yo sé lo que Dios me dijo. Y me senté a comer mi plato y cuando me senté, como ella se sienta a mi lado derecho, volteé y sentí todavía eso que Dios había puesto en mi corazón acerca de mi hija. Y en secreto agradecí al Padre, agradecí a Dios lo que Él puso en mi corazón. Así que, por la experiencia yo sé que Dios nos habla a veces acerca de personas cuando les miramos a los ojos. No es que Pedro tenía una fe para fanfarronear, es que Pedro estaba conectado con el que da la fe. Y cuando él pasa donde ve al paralítico, el Espíritu lo impresiona a él y a Juan y se le quedan viendo al paralítico, no para condolerse, sino para oír lo que Dios dice acerca de ese paralítico. Y cuando conectan las miradas es cuando Pedro le dice al paralítico, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Los milagros suceden porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Así que Pedro tuvo la fe y le dijo al paralítico, esto es lo que te doy. Activó la eternidad de Dios que había en su corazón para un milagro en la tierra. Cuando yo acepté a Cristo, yo pensé y entendí que mi vida había cambiado por completo, diferente. Ya no tenía zozobra, ya no tenía inquietud, ahora tenía confianza. Pero esa confianza me llevaba a profundizar más y a entender que yo vivía engañado. Así que tuve que dejar el engaño y tuve que abrazar lo que ahora Dios me estaba dando. Y aunque muchos me veían y decían, tú estás loco, ¿qué te pasó? Tú no tienes, ya no eres el mismo, ¿verdad? Dentro de mí yo sabía que algo estaba fluyendo, estaba funcionando, que era la eternidad trabajando en mi corazón para que aquí en la tierra yo pudiera vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. La fe de Dios es fe divina, no es fe emocional. La fe de Dios es el recurso para todos los milagros y sanidades que Él quiere dar, que Él quiere hacer, pero todo depende de Él. No vamos a fanfarronear con la fe, no vamos a decir yo tengo el poder, sino que por cuanto hemos creído en Jesucristo, Dios nos ha dado la autoridad para que en su nombre podamos hacer milagros, podamos sanar al enfermo. Dice la Escritura en Marcos capítulo 16, versículo 17. Versículo 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo,
mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La eternidad entró en nosotros porque Cristo es la eternidad, Él es la fe. Y esta eternidad, Pedro fue lo que dijo: tengo eternidad en mi corazón para ti. En el nombre de Jesucristo recibe un milagro para que en esta tierra tú vivas el propósito de Dios. Fue levantado el paralítico, fue levantado de su posición de imposibilidad a una libertad gloriosa. Aleluya, entró danzando, entró brincando al templo. Gloria a Dios, amén. Y él entró con esa situación, él entró con esa gloria, con ese poder. Y cuando vemos ahí en Marcos, es la palabra para la iglesia. Por eso Pedro pudo decir: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y cuando vemos el versículo 20, dice: ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, y subraye esto, y confirmando la palabra. ¿Qué confirma Dios? Su palabra. Dios confirma su palabra, sus promesas. Dios confirma lo que Él habló, y confirmando, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra, porque el Señor hacía que las señales sucedieran cuando la palabra era predicada. Al que cree la palabra le va a suceder un milagro. Por eso cuando predicamos la palabra hay que esperar milagros. La palabra predicada abre el cielo, abre una brecha del cielo sobre ese lugar donde la palabra está siendo predicada, y la gloria de Dios viene, el poder de Dios viene. Mientras yo te estoy predicando a través de este video, te estoy hablando a través de este medio, el Espíritu Santo puede tomar tu corazón y Él puede cambiar tu necesidad en una suplencia, en una provisión, tu enfermedad en una sanidad, tu cautividad Él la puede quitar, tus ataduras caen, toda obra del diablo se va de tu mente y de tu corazón. El Espíritu Santo empieza a tocar tu vida y a caer sobre ti un aceite fresco, un aceite de gracia, para que tú seas sanado, para que tú seas liberado, porque para Dios no hay límites. Y si estamos con este recurso de la tecnología, Dios se mueve en el ambiente donde hay fe, y Dios es el que produce la fe para que tú puedas creer y recibir un milagro. Las personas se salvan por la predicación del evangelio, no por la elocuencia del predicador. Yo soy muy malo hablando, soy muy tímido, soy muy falto de palabras, pero si Dios me ha puesto a predicar, lo poco mucho que yo pueda predicar va a ser para causar un efecto en el corazón de la gente, no para entretener a la gente. Por eso, si el oído tiene comezón de oír algo bonito, yo no tengo palabras bonitas, pero lo que tengo te doy: palabra de fe, palabra de vida, palabra que Dios ha hablado a mi corazón y la ha confirmado una y otra vez, y la seguirá confirmando, porque su palabra ha transformado mi vida.